Ya llegó nuestro capitán de navegación en la red, Chema José María. ¿Cómo estás, Chema? Buenos días. Juan, hoy vamos a tener un periplo por las culturas populares. ¿Un Un qué? viaje, un periplo. ¿Es periplo como de periférico? Un viaje de ida y vuelta. Ah, muy bien. Exactamente, un periplo, pero además los viajes de ida y vuelta, creo que lo más interesante de todo esto es que cuando te avientas, digamos, a navegar, Sí. lo que sí es bonito es que nunca regresas, bueno, como en ningún viaje, decía mi abuelo, siendo la misma persona, ¿no? Entonces, creo que hablando de las culturas populares y hablando de cómo entender, digamos, la cultura del pueblo. A ver, ¿de dónde viene el concepto? Hay que recordar que la historia del México del siglo XX, ¿no?, es una historia de fundaciones postrevolucionarias, es decir, muchas de estas ideas sobre la nación, sobre todos estos conceptos, digamos, nacieron después de la Revolución y provienen de una tradición interesante en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, okay, de acuerdo. Entonces, es bonito pensar que las cosas que decimos todos los días tienen una conexión histórica con lo que dijeron nuestros abuelos. Las culturas populares a veces fueron consideradas, digamos, esta cultura del pueblo, es decir, la cultura que no es la alta cultura. Ya. Y entonces que usted... Por eso se utiliza de repente medio peyorativo este término de claro, popular, ¿no? Como decir Populachero. artesanía, como si fuera peyorativo la artesanía cuando sea hermosa, ¿no? Y no solo hermosa, sencillamente, o Son sea, tus raíces. lo al popular, final. pero es que hay que pensar que nosotros no somos pueblo, ¿cómo así? ¿No? Claro. O sea, no somos pueblo también, o sea, no somos parte, o sea, no estamos integrados a los pueblos, como seas quien seas. Bueno, pues justamente creo que el siglo XXI abre, y bueno, el siglo XX también, las corrientes de pensamiento son mucho más ricas y, por ejemplo, ya no pensamos como en muchos momentos del indigenismo mexicano, que, bueno, nada, la cultura indígena o la cultura, no. Ahora vamos a hablar de cultura popular como todo eso que pertenece a los pueblos, ¿no? Está muy padre, está muy poderoso eso en las ciudades, por supuesto, ¿no? Sí. Y creo que para hacer, digamos, una revisión, lo que sí es que no podemos olvidar que también somos multiculturales, es decir, somos muy distintos. Sí. ¿Me explico? Entonces, esto es muy bonito porque ustedes pueden pensar que no podemos quitar la vista de que las culturas originarias, es decir, las que estaban aquí antes que nosotros construyéramos ciudades, Sí. tienen una forma de ver el concepto de pueblo y una cosmovisión muy distinta. La cosmovisión. Eso, exacto. O sea, cómo miras el orden del mundo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vamos a visitar un sitio que me parece, bueno, fenomenal, 68 Voces. 68 Voces es un proyecto muy lindo del colectivo Cosmo, bueno, un colectivo de artistas Sí. que se encargan justo en coordinación, claro, con Culturas Populares, con la Secretaría de Cultura, de crear 68 cápsulas sobre narraciones de pueblos originarios en lenguas originarias. Sí. De pequeños cuentos, o sea, pequeños relatos, todas narradas, digamos, en su propia lengua, pero ilustradas en cápsulas de 1 minuto. Oye, están bien divertidas. Yo tuve la Están oportunidad de ver preciosas, algunas por ahí están y te preciosas. pasas un buen rato. Exactamente. Sí, ¿Sí? sí, te Entonces- pasas un buen rato. Oye, ¿y hay subtítulos? Exacto. Sí, claro. Entonces, de Sí. todo. de ¡Ah, todo, qué claro. maravilla! Y bueno, de esta manera, creo que, bueno, esta invitación, digamos, en nuestra navegación del día de hoy es básicamente a mirar la otredad, es decir, eso que es distinto a nosotros y que no por eso nos hace adversos, ¿me explico? No es lo mismo. Y creo que estos esfuerzos son esfuerzos fenomenales para poder entender esa diversidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que decir que el sitio 68 Voces además está hecho por distintas plumas, distintos animadores, ilustradores, ¿no? Y esto da una riqueza, bueno, vastísima, vastísima, es un universo fenomenal. Y bueno, hay que decir que a la par del sitio de Culturas Populares, de la Dirección de Culturas Populares, que definitivamente vale la pena visitar, es un sitio muy amplio, porque abarca muchos aspectos de esta multiculturalidad, ¿me explico? Es una instancia en el gobierno mexicano que se encarga justo de vigilar esta multiculturalidad. ¿Por qué digo vigilar? Porque claro que hay que estarla refrendando, ¿no? Hay que estarnos recordando y respetando. Entonces vamos a ver el sitio ahora de la Comisión Nacional de la Defensa de los Pueblos Indígenas. Entonces, este sitio tiene muchas vertientes, también es parte de estos esfuerzos, pero esta particular recomendación que estamos dando es el canal en SoundCloud de radios comunitarias. O sea, como estaciones de radio. Estaciones de radio Sí. que ha puesto en este sitio, en SoundCloud, a disposición como podcast. Entonces Claro. tú puedes escuchar programación
en lenguas de pueblos originarios, por supuesto, pero no solo eso, clases, o sea, si quieres aprender mazateco, por ejemplo, puedes tomar tu clase de lengua, ¿no? Ahí utilizando, o sea, descargando. Y quiero suponer que a través de estos sitios que estás tú recomendando, bueno, pues son sitios con información fidedigna, es información real, es información. Así es. Porque digo, en la web es enorme y podemos encontrar pues muchísima información de todo tipo, pero esta creo que, y hablando más de nuestras raíces y de lenguas, pues tiene que ser como importante, tiene que estar sustentada, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, miren, vamos a ver nada más un poquito de las animaciones de 68 voces antes de irnos. Podemos entendernos mucho mejor con estas animaciones de 68 voces, porque tú dices, igual y no es la cultura de todos los mexicanos, pero sí, de alguna manera u otra nos identifica y vamos a encontrar una raíz. Claro, totalmente. Y, ¿sabes, Juan? A mí lo que me llama mucho la atención, bueno, además, mira nada más la factura del proyecto, es hermoso verdaderamente, porque además toman el imaginario y la gráfica de cada pueblo, ¿no? Entonces, es increíble que en este país, 5 grupos lingüísticos, 61 variantes significativas y más de 800 y tantos microvariantes, ¿no? De estos 5 grupos lingüísticos. ¿Te imaginas esta diversidad de voces, no? No, ve nada más esto. Pero ve qué belleza, ¿no? De un venado ahí como Huichol aparece un personaje. Mira nada más. Sí, bueno, cuentan cómo los antiguos salieron del mar y se encontraron con el venado. Bueno, y cómo esta es la historia del primer amanecer, por ejemplo. Están en el desierto, ¿verdad? Sí, exactamente, claro, Huichol, justamente. Huicholes. Qué extraordinarias. Pero como insisto, de 68, así que por favor visiten esta galería, es hermosa, pues creo que vale mucho la pena. Y la verdad es una forma bastante sencilla también para que nuestros niños y adolescentes pues comprendan mucho, de una manera mucho más fácil nuestra historia, ¿no? Lo adoptemos. Exactamente. Y no lo veamos como algo ajeno, es nuestro. Claro. Exacto. ¿Sí? Eres tú también. Eso. Claro. Chema, muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien, que tengas buen día. Juan. Gracias por la información.